Ok, hoy vamos a comenzar, si se quiere, un nuevo tema, pero que en realidad vamos a seguir usando los conceptos de las clases pasadas, porque vamos a usar, obviamente, muchas de las herramientas que estuvimos estudiando para poder, a través de ejemplos de caída libre y de tiro vertical, poder calcular, entre otras cosas, nuevamente la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Pero lo que vamos a hacer primero, en función de lo que estuvieron viendo hasta ahora, vamos a hacer un pequeño repaso del tema de ajuste por cuadrados mínimos, o sea, de regresiones, y después vamos así a entrar de lleno en el tema de caída libre y tiro vertical, y bueno, haremos un par de experiencias, o harán un par de experiencias durante el día de hoy. Entonces, como les decía, vamos a hacer un repaso de lo que vimos de regresiones, y después vamos a entrar en una tercera etapa en realidad son mediciones indirectas nuevamente, porque vamos a tratar de estimar algunas magnitudes físicas en forma indirecta, a través de ejemplos de caída libre, como dije, y una estimación con la estimación de la aceleración de la gravedad, y de tiro vertical, donde también podríamos en ese caso calcular la velocidad inicial del móvil en este ejemplo. Entonces, para recordar brevemente el tema de ajuste por cuadrados mínimos, recordemos las ecuaciones que usábamos, ¿no? Es un pantallazo de refresco esto nada más. Por un lado teníamos la suma residual de los cuadrados, que llamamos RSS. ¿Qué llamábamos a esto? La sumatoria de la diferencia de los cuadrados entre el valor de la magnitud que medíamos menos el valor de la magnitud en el modelo calculado. ¿Okay? Entonces, esto era la suma residual de los cuadrados. Por otro lado teníamos la suma explicada de los cuadrados, que se definía como la sumatoria de las diferencias de los cuadrados, de la diferencia del cuadrado de el valor de la magnitud en el modelo menos el valor medio de las mediciones que hacíamos, de todas las mediciones que hacíamos. Y por otro lado definíamos que era la suma de, resultaba ser la suma residual de los cuadrados más la suma explicada de los cuadrados, teníamos la suma total de los cuadrados, que era la sumatoria de las diferencias al cuadrado de los valores de la magnitud medida menos el valor medio de la magnitud medida. Entonces es un tema de cómo eran las tres principales entidades que nosotros podíamos calcular. A partir de ellas venían todos los análisis de todos los coeficientes que presentamos en la clase pasada. Entonces, de estas magnitudes, uno de los coeficientes que calculábamos era el R cuadrado, que era el cociente entre la suma explicada de los cuadrados sobre la suma total de los cuadrados, que haciendo un poquito de cuentas era 1 menos el cociente de la suma residual de los cuadrados sobre la suma total de los cuadrados. Claramente lo que habíamos visto es que cuando queríamos explicar datos experimentales por un modelo y el ajuste al modelo nos daba un R cuadrado cercano a 1, decíamos que era una de las condiciones de que el ajuste parecía estar en el buen camino. Y después había el R cuadrado ajustado, que de alguna manera pesaba la cantidad de datos y la cantidad de parámetros del modelo, y que es una ecuación que tiene esta pinta, donde, insisto, pesan acá la cantidad de datos y la cantidad de parámetros. Fíjense que si tenemos muchos datos, y el n es mucho mayor que 1, y el n es mucho mayor que m, que la cantidad de parámetros, obviamente el R cuadrado ajustado convergía a el R cuadrado. Después teníamos lo que llamábamos la función f, que era una función que, analizando la probabilidad de esa función, nos daba una idea si el modelo ajustaba nuestras expectativas o no, que también surgía como un cociente entre las entidades que nosotros mencionamos antes. Y finalmente teníamos el parámetro t, que se aplicaba para cada parámetro del modelo, o sea, esta entidad se aplica para cada parámetro del modelo, que era el cociente entre el valor
estimado por el modelo de un dado parámetro del mismo, dividido su desviación estándar. ¿Okay? Entonces, estas eran las principales. Bueno, y después teníamos obviamente el chi cuadrado, como la diferencia, perdón, la sumatoria del cociente entre la diferencia al cuadrado de los datos medidos menos el valor en el modelo sobre la dispersión, o sobre la varianza, perdón. Y de acá podíamos estimar lo que llamamos el chi cuadrado reducido, que lo que hacíamos era dividir el chi cuadrado por los grados de libertad. Y definíamos los grados de libertad como la diferencia entre el número de datos menos el número de parámetros del modelo. Estas son las ecuaciones fundamentales que estuvimos desarrollando la clase pasada. Estas ecuaciones... ¿Sí? Perdón. A mí lo de la función t, desde la clase pasada, no me terminó de quedar claro. Bien. La probabilidad de la función t analiza qué tan probable es que ese parámetro en particular sea correcto o ajustado. O en realidad, cuando vos calculás el parámetro, calculás el valor de t y calculás la probabilidad de t, te está dando una idea si ese parámetro es significativo o no significativo de acuerdo a esa probabilidad. Ahora vamos a hacer un ejemplo concreto donde lo van a ver bien, pero por ejemplo, te lo adelanto. Puede ser que vos estés haciendo supongamos una recta perfecta, que pasa por el origen, ¿no? Tenés datos experimentales y se ve que pasa por el origen, vos calculás la regresión lineal considerando la ecuación de la recta, considerando la ordenada al origen y la pendiente, vas a ver que si pasa por el origen, el parámetro t lo que te va a decir que por ahí podés desechar la ordenada al origen en ese modelo, porque no es significativa. Entonces, da una idea de la significancia de cada parámetro, por eso hay que analizarlo. ¿Se entendió más o menos? Ángel, a mí no me Sí, quedó claro, tipo, que te da un valor eso sí. y después qué haces. O sea, ¿qué valor te dice que eso Ese no es valor, significativo? claro, ese valor se calcula con esta simple relación que ves acá. Sí, Insisto, ahora vamos a hacer un ejemplito que yo creo que va a clarificar un poco más. Te da un ok. valor, pero ese valor Sí. lo tenés que analizar dentro de una estadística que se llama la estadística de Students, que es la que te da esa probabilidad. O sea, nosotros nos vamos a meter a analizar la estadística de estas cosas. Lo que estoy diciendo es cómo usás esto como herramienta. Hay una Ok. estadística que te dice que para la estadística de Student, que para los parámetros la puedes utilizar y que si ese valor del parámetro colocado dentro de esa probabilidad de students, de esa función de student, te da más del 95%, ¿es significativo o no? Es eso lo que tenés que conocer. O sea, no vamos a hacer un curso de estadística para analizar la estadística de student. Yo sí di la clase pasada la fórmula de la función de probabilidades, pero no les voy a pedir que analicen eso. Sí que sepan, porque muchas veces la gente digamos, mecánicamente agarra un programa, un software como el Origin que usamos nosotros, y ve un montón de numeritos en la planilla y no sabe qué significan. Por eso yo lo que quiero es que entiendan por lo menos de dónde salen esos parámetros. No sé si te confundí más, Nicolás, o lo entendiste. No, no, con eso que dijiste de compararlo con la probabilidad, o sea, es parecido a la tabla que usamos del chi cuadrado, Es parecido, es una tabla o sea, a ver, del valor la crítico, tabla de ¿no? chi De eso cuadrado también hay una tabla para la distribución t y hay una tabla para la distribución f. Son tres funciones y hay una tabla para cada uno. ¿De Y acuerdo? una Muy bien. cosa que creo que había en la tabla de la clase pasada que decía del valor crítico de la probabilidad, ¿no? O estoy Valor pensando mal, crítico. No, o parece estoy que no. acordándome mal. Bueno, no Bueno, después si importa. querés lo vemos, Sí, pero sí, no. después lo vemos. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, entonces, este pantallazo de los parámetros que nos interesan de alguna manera conocer y los parámetros que tenemos que saber que están en nuestras planillas de cálculo para más o menos saber qué significa. Igualmente, uno siempre puede hacer un ejercicio y hacerlo a pulmón, ¿no? En una tablita de Excel, pone estas cosas y va a ver que le van a dar lo mismo que lo que lee en el Origin, ¿no? No va a haber diferencia. Esto es lo que yo le quería comentar, un ajuste para que vean cómo es la mecánica, porque me parece que en algunos de los informes que miré,
hacen esto, pero o no lo explican bien o no lo cuentan bien. Por eso me estoy centrando me quise centrar en un ejemplo. Entonces, veamos este ejemplo. Acá tenemos una tabla donde tenemos valores de una variable X y la variable Y, o sea que hemos medido, la medida es la Y y la variable independiente la X. ¿Qué hacemos con esta tabla? Esto, para que lo noten, está hecho en Origin, ¿no? Si utilizo Origin 9.0, que es el que nosotros les pasamos, lo que quiero ver cuando grafique estos datos es si estos datos se pueden representar por algún tipo de función y como una función de la variable X. ¿Okay? Entonces lo puedo graficar, como salió. Esto también es un gráfico a partir de estos datos de Origin. Fíjense que en este ejemplo no estoy considerando errores de la variable. No agregué acá la columna, para simplificar, no agregué la columna del error en X ni la columna del error en Y. Lo podría haber hecho. Si lo hago en ese caso, lo que tengo que hacer es definir esa columna como una columna de error, sea de X o sea de Y. Y también les adelanto que el software Origin trabaja de una manera bastante directa si el error es en Y, y para el error en X hay que tener ciertas consideraciones. Ok, entonces, grafiqué mis datos en Origin, supongamos que quiero hacer una hora sí, digo, veo más o menos, esto puede ser un ajuste lineal, a una persona un poco más que tenga otra visión, podría pensar que esto es un ajuste de alguna función trigonométrica, alguna pendiente, no sé, pero hagámosla simple, un ajuste lineal, ¿no? Entonces, para hacer ese ajuste lineal, en Origin debo recorrer las distintas pestañas de Origin hasta llegar a ajuste lineal, o sea, estoy parado en el gráfico, voy a análisis, ¿no? Después voy a fitting, por fitting entro en el ajuste lineal, y por el ajuste lineal finalmente voy a caer en este cuadrito que me dice si voy a usar el último ajuste que usé o voy a abrir un ajuste de diálogo donde voy a dialogar y de alguna manera voy a pedir lo que quiero. Si ustedes se fijan acá, debajo de Linear Fit, aparece Linear Fit with Error en X. O sea, si yo quisiera hacer un ajuste lineal que considere el error en X, tendría que venir por este lado. Si lo quisiera, ¿no? Yo puedo decir, no. Pregunta. Sí. En la función lineal y en el otro que vos pusiste de T sub B, o sea, el T, que es B sobre S sub B, esa Sí. B es la pendiente, ¿no? Puede ser la pendiente o puede ser lo de origen, es un parámetro. O sea, okay. El ajuste lineal tiene dos parámetros, yo lo llamé B, bueno, en este caso coincide con este B, pero el ajuste lineal tiene dos parámetros, A y B, son los que quiero averiguar. La función T la puedo calcular para el parámetro A o para el parámetro B, en realidad calculo para las dos. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Entonces, entro por este lado y llego a Open Dialog, que es donde cuando abra este cuadro, me van a aparecer todas las posibilidades de los cálculos que Origin me va a hacer, o que me va a informar. Entonces, entro por este lado y me aparece este desplegable, que como verán tiene acá una barrita que lo puedo bajar porque son muchos más. Entonces acá yo marco lo que quiero que mi ajuste calcule y me informe. En particular, tengamos en visión esto que dice error como peso. Como yo los datos que los puse y no armé una columna de errores ni de X ni de Y, esto me parece como anulado, haciendo un gris oscuro. Pero sí, yo hubiera graficado, por ejemplo, con el error en Y, se me habilita esta opción y voy a tener que tildarla como instrumental. Porque si no la tildo como instrumental, hay dos opciones más que la puedo instrumentar. Errores por lo que pesa cada error o sin considerar errores. Entonces, es importante que si ustedes, como en la mayoría como en el informe que hicieron todos los grupos, consideraron el error en Y, esto tiene que estar colocado como instrumental. Después tildo aquellos parámetros que quiero que me informe el ajuste que voy a hacer. En este caso estoy tildando
porque este no aparece tildado regularmente. El valor de t no aparece tildado cuando abro la planilla por lo general, aparece destildado. Entonces voy a tildar que me informe el valor de t de cada parámetro y que me informe la probabilidad de que ese parámetro sea significativo o no. Entonces lo tildo. ¿Okay? También el y cuadrado, que a veces no está tildado, lo puedo tildar. ¿Okay? Si sigo desplegando la planilla, van a aparecer otras cosas que puedo tildar. Por ejemplo, bueno, el y cuadrado reducido, puedo tildar el r cuadrado ajustado, la raíz de la diferencia de los residuos, o sea, la raíz de los residuos, perdón, los residuos al cuadrado. Y ahí puedo tildar información que me puede ser útil. ¿Ok? Entonces, este es el primer paso. Una vez que tilde eso y le di que lo acepto, me va a calcular la regresión. Entonces, esto es lo que calculó. Fíjense que acá, en Origin, me informa parte de los parámetros que yo pedí. En algún lado de acá de las opciones hay como una opción que dice qué quiere que me informe en el gráfico. En particular acá me está poniendo la ecuación por la cual la ajusté, que no hay peso porque no hay errores, no es tan pesado, la suma residual de los cuadrados, el valor de R, el valor de R ajustado, y acá están los parámetros del ajuste, o sea, el parámetro A y el parámetro B, o sea, la ordenada al origen, menos 3,44, la pendiente, 1,68. Y acá están los errores que calculó, las desviaciones de la ordenada de origen y de la pendiente. ¿De acuerdo? Cualquier persona mirando, cualquiera de ustedes por ahí mira estos valores y dice, mira, podría calcular, no sé, hacer la desviación estándar dividido dividido el valor, si yo hago sigma dividido el valor del parámetro, eso es algo que lo definimos se define como el coeficiente de variación. Y uno puede ver en este caso que el coeficiente de variación en porcentual es muy chiquito, porque fíjense que 0,1 al lado de 3,4 es muy chico. O sea, uno podría decir a ojo de buen cubero que bueno, que este valor parece ser significativo porque el error no lo incluye, o sea, el error es muy chiquitito. Pero bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de análisis. Por eso, cuando se hace la regresión y aparece la información acá, no hay que quedarse solo con esta información, sino hay que ir a la información que aparece, se genera en la planilla del book donde están los datos, ¿no? Que es la que tenemos que mirar. Entonces tenemos que ir a la planilla donde están los datos y van a ver que se va a generar una nueva solapa donde están todos los valores de la regresión. Entonces, ¿qué es importante analizar de todos esos valores? Esta es la planilla, ¿no? Disculpa, Ángel, que te interrumpa. Ahí Sí. Facundo está levantando la mano, que creo que quiere hacer una pregunta. Sí. Sí, no quería interrumpir por eso, no. Porque era sobre del método de cómo pedir la regresión lineal al origin, que hay no sé si es cosa de mi versión o qué, pero cuando yo armo un plot, me aparece al costado una pantalla de aplicaciones donde hay una que es linear fit. No sé si es válido usarla o... Sí, en Origin la que... Mira, o vos decís que tenés un Origin diferente al que yo estoy mostrando. Puede ser, sí. Por eso es una versión más vieja. Pero sí, lo que vos tenés que usar es Linear Fit. Pero, a ver, hay dos opciones. Una es Linear Fit, que te lo hace directo, y otro es el camino que yo mostré para que te haga todo esto. Fíjate eso, ¿ok? Porque es cierto, hay como dos opciones a veces de Linear Fit. Listo, era bueno, por ese camino, me pregunta. Ok. Entonces, esta es la típica planilla que aparece con los datos. Fíjense que en esta planilla, bueno, ¿qué tenemos que mirar de esta planilla? Que esto es lo importante para decir finalmente si mi propuesta de modelo, en este caso un modelo lineal para ajustar estos datos experimentales, es válido o no. ¿Qué tenemos que mirar? Primero tenemos que mirar lo que dice ANOVA. ANOVA es el análisis de experimentos, si se quiere, ¿no? Fíjense que en el ANOVA
Aparece acá el valor de f. Dice el modelo, da las diferencias y aparece el valor de f. El valor de f se calcula con la funcioncita que hicimos antes. Si ustedes se toman el trabajo de buscar el ESS, el RSS o lo hacen, van a contemplar que este valor es esta cuenta. Y aparece acá una probabilidad. Entonces lo que ustedes tienen que ver es analizar esa probabilidad. Si esa probabilidad es mucho menor o menor que 0,05, tenemos que esta función tiene un ajuste que es bueno y la probabilidad de que el ajuste es bueno es mayor del 95%. Entonces fíjense que en este caso la probabilidad me dio 1 por 10 a la menos 16, o sea, es muchísimo menor que 0,05. Con lo cual me está diciendo que el modelo que estoy usando, en línea general, me ajusta bien los datos experimentales. Eso es lo primero que hay que ver. Entonces, comprobar que el modelo ajuste. Lo segundo que hay que ver es los parámetros, que están acá arriba. Fíjense en parámetros. Entonces, fíjense que acá repite los valores que aparecieron en el gráfico, pero le agrega el valor de t y la probabilidad de t. Entonces, fíjense, por ejemplo, para la ordenada al origen, intercept, el valor de t es menos 31,48. Esto surge de hacer el cociente entre este valor, menos 3,44, dividido 0,10935. Si hacen la cuenta, van a ver que da menos 31 y pico. Si yo entro a la función de student con este valor y con el número de variables que tengo y el número de datos, van a ver que la probabilidad es muchísimo menor, es casi cero, es muchísimo menor que 0,05. Lo cual me está diciendo que la ordenada al origen es significativa en el modelo, no la puedo desechar. Y lo mismo para el análisis de la pendiente. Con este valor de t y lo que dice la probabilidad, que lo importante es ver lo que dice la probabilidad, me dice si el valor es significativo o no. Les pongo un ejemplo, y lo pueden hacer ustedes. Hagan un ejemplito donde todos los valores de una tablita de x y de y, donde los valores de y estén alrededor de un valor medio. Entonces la pendiente no la puedo definir. Entonces muy probablemente esto, si no les da pendiente cero, le va a dar una probabilidad bastante, para el modelo, le va a dar que el modelo es malo, y que la probabilidad va a ser mucho mayor que 0,5. O sea, hay que mirar esto, pero hay que mirar por este lado, por acá, por ANOVA, veo la función completa, y por el lado de parámetros veo que se cumpla, que los parámetros son significativos. Por ejemplo, ustedes hicieron la regresión lineal en el ejemplito del péndulo, ¿no? Graficaron el cuadrado del período en función de la longitud del hilo del péndulo. Y vieron que para ángulos pequeños de oscilación del péndulo, ángulos iniciales, esos valores se ajustaban en una recta. Y ajustaron un modelo lineal, con una ordenada al origen. Ahora, si miramos el modelo del péndulo simple, en el modelo del péndulo simple no aparece una ordenada al origen. La ordenada al origen es 0. Entonces, es muy probable que en el ajuste por la recta, considerando una ordenada al origen, el valor de t les dé mayor que 0,05. Con lo cual quiere decir que esa ordenada al origen no es significativo. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que puedo hacer el ajuste lineal considerando que la ordenada al origen es 0. Para esas cosas sirve mirar, por ejemplo, estos valores. Si les da que no la puedo desechar, bueno, probablemente lo que me esté diciendo es que tengo algún error sistemático en mi péndulo que hace que tenga que poner una ordenada al origen. Pero en principio, para esas cosas me sirve mirar esta planilla. ¿Qué más miro? Miro el coeficiente de regresión. Lo miro acá. Cuanto más próximo a 1, mejor el ajuste. Eso lo sabemos, ¿no? Miro el y cuadrado, reducido. Acá hay como una cosa más general, mucho más complejo, pero para no meternos en detalles bastante complejos, tomemos esta siguiente regla. Si el y cuadrado reducido es mucho mayor que 1, generalmente el modelo es pobre para representar estos datos. Si el y cuadrado es mayor que 1, quiere decir que a veces el modelo no
no logra capturar todos los datos y a veces hay como una subestimación de la varianza del error. En realidad, si el y cuadrado es del orden de 1, bueno, ahí estaríamos, del orden de 1 o hasta y menor que 1, estaríamos que hay una coincidencia entre mi modelo y las estimaciones. Y si el y cuadrado es menor que 1, bueno, también lo que puede estar diciendo esto es que el modelo está sobreajustado. O sea que el modelo, en realidad, lo que ajusta mal es el ruido de la varianza o que el error ha sido muy sobreestimado. Pero básicamente uno cuando mira el y cuadrado tiene que ver que sea del orden de 1 o menor que 1. Si está por acá arriba, ya este modelo seguro que no ajusta. Y lo último que tenemos que mirar es la distribución de los residuos, ¿no? En esta planilla aparece un gráfico acá en Origin que si uno lo cliquea, el gráfico se agranda y lo podemos ver más grande en toda la pantalla de la PC. Entonces, cuando yo miro la distribución de los residuos, lo primero intuitivamente que debo ver es que más o menos la distribución sea normal alrededor del 0. ¿Qué significa que sea normal? Que más o menos la misma cantidad de datos que tengo de un lado y de otro, del 0, sea la misma. Puede ser la misma, pero puede ser que haya una tendencia. Supongamos que tenemos acá arriba una cantidad de datos, después no tengo nada en este otro cuadrante y acá abajo tengo otra cantidad de datos. Bueno, ojo, ahí tengo que tener cuidado, porque me está diciendo que habría una tendencia a que a medida que aumento el valor de la variable independiente, los residuos disminuyen. El valor de los residuos disminuyen. Con lo cual ahí hay una tendencia. Entonces, lo que hay que mirar en los residuos, primero, que no haya tendencia, o sea, que los residuos no dependan de la variable independiente, y que estén más o menos distribuidos en forma normal. Otra cosa que se suele ver es cuando hay algún punto, un residuo que se sale muy por encima de lo que uno ve acá, mirar si ese punto, si el valor es comparable al valor del parámetro, del parámetro es comparable al valor de la medición que estoy haciendo para esa variable independiente, entonces quiere decir que ahí puede haber algún problema. Pero es como lo que se dice mirar con sintonía fina. Entonces, esas son las cosas que tiene que estar mirando cuando hace una regresión lineal. Y si miramos todo eso, puede ser que algún parámetro, que alguno de estos coeficientes en la regresión no caiga dentro de las pautas. Eso no significa que el modelo es malo, habrá que analizar con mucha más sintonía por qué eso pasa y tratar de descubrir cuál es la normalidad. Puede ser que sea un dato que está mal medido y yo con todos estos elementos puedo decir, mira, me puedo jugar a desechar ese dato, pero siempre que desecho un dato tengo que de alguna manera justificar o dar algún argumento de por qué lo deseché. Y la última pregunta es, esto lo hicimos para una regresión lineal. ¿Se puede aplicar todo lo visto a una función que no sea la ecuación de la recta? Y sí, lo podemos hacer. Nosotros podemos hacer la regresión por cuadrados mínimos a cualquier función que sea lineal en los parámetros, ¿no? Sea lineal en los parámetros. Entonces, de hecho, por ejemplo, ustedes podrían hacer regresión lineal a ajuste de regresión por cuadrados mínimos a una polinómica y encontrar los valores, por ejemplo, una cuadrática. Tenemos a más bx más cx cuadrado. Bueno, si tenemos datos experimentales que pensamos que se ajustan a ese modelo, como resultado vamos a tener los parámetros a, b y c. Y va a valer lo mismo, vamos a tener el valor t para cada parámetro, el f para la función, el y cuadrado, o sea, vamos a tener absolutamente todo lo mismo y lo podemos poder hacer. Pero estamos hablando de que que sea una función lineal en los parámetros, no en las variables, ¿no? En los parámetros. ¿De acuerdo? Ok, entonces esto es un poco lo que yo les quería comentar, como una especie de resumen y de pantallazo de cuando yo hago una regresión lineal, en particular este ejemplo con Origin, qué es lo que tendría que ir mirando para estar más o menos tranquilo y hacer un análisis correcto de mi modelo, ¿no? Por supuesto que hicimos un modelo muy simple que es el lineal. Después va a haber tiempo para complejizar el modelo. No sé si quieren preguntar algo sobre esto.
insisto, la mejor manera es hasta inventarse los datos, si se quiere, y calcular. Ojo que si le pongo el error en la variable i, bueno, el análisis va a ser similar, no cambia demasiado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Están ahí? Por lo menos mándenme un mensaje. No, Acá creo que estamos. quedó Sí, Ah, bueno. estamos claro, sí. acá. No, les digo porque a veces uno le habla a una pantalla y se escucha silencio y se cortó la comunicación. Así que Claro. bueno. Sí, sí, Bueno, totalmente. entonces dicho esto, perdón, vamos a avanzar un poquito más, entonces pasamos a algo, a lo que le voy a contar de hoy, que es el tema de caída libre y tiro vertical. Entonces, repasemos todo esto, ustedes lo vieron en el CBC, lo vieron hasta en el secundario, lo vieron en Física 1, pero un poco a modo de repaso. Nosotros yo les voy a dar acá la teórica de caída libre ni la teórica de tiro vertical, porque ya las tuvieron, ya lo conocen. Pero repasemos. Entonces, caída libre es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Lo tenemos que diferenciar de caída real. ¿Qué incluye las caídas reales? Están influenciadas en mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica del aire u otra cosa, que tenga lugar en el seno del fluido en el cual se está produciendo esa caída. ¿De acuerdo? Son definiciones generales. Ahora, el concepto de caída real también se aplica a objetos en movimiento vertical ascendente o descendentes, que están sometidos a la acción de la gravedad. O sea, como por ejemplo un disparo tiro vertical, o como por ejemplo este ejemplito del muchacho que está lanzando una pelota con una cierta velocidad inicial hacia abajo o la está tirando para arriba en forma vertical. Estos también son ejemplos de tiro vertical y tanto en estos ejemplos como el de caída libre, lo que está gobernando la aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, como concepto general de esto, ¿no? Ok. Un minuto. Ahí está, esperen. Esto que les voy a mostrar ahora lo saqué de YouTube. Me pareció bastante divertido, por ahí ya lo vieron. Es una filmación de la BBC que dura 2 o 3 minutos, del ejemplo de caída libre. This is NASA's Space Power Facility in Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, you have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. We drop 2 milliliters in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 60.45 station 1, roll for drive. DCB in 30 days, 1, pressure set 20 psi. Here, go for drive.
2, 1, release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look how they did that. Exactly like the same. Exactly the same. Those don't move, nothing. Right. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. Bueno, obviamente es evidente que la presencia aerodinámica es la que está frenando el tema de caída libre, ¿no? Por lo tanto, si hiciéramos esta experiencia en semejante cámara de vacío, tenemos los resultados que vimos en el video. Entonces, en caída libre tenemos que despreciar de alguna manera, si hay aire, esta resistencia aerodinámica, analizando a ver lo que pasaría en el vacío, ¿no? Y siempre la aceleración que va a adquirir el cuerpo es exclusivamente la gravedad, siendo por lo tanto independiente de su masa, que es lo que estamos viendo experimentalmente en ese video. Nosotros hoy vamos a hacer una experiencia de caída libre, ustedes la van a hacer en sus casas, y bueno, no vamos a poder despreciar la presencia aerodinámica, entonces va a depender mucho de cuánta resistencia le vamos a ofrecer a ese objeto que vamos a dejar caer en las condiciones atmosféricas que tenemos, ¿no? Por eso no podemos hacer una experiencia para sacar la aceleración de la gravedad en casa utilizando una hoja de papel o algo que de alguna manera por la acción del aire, la aerodinámica del aire que tenemos, nos frene la caída. Entonces hay que usar un objeto que sea más o menos pesado y pequeño para no tener una resistencia aerodinámica muy grande. Entonces, si asumimos que no hay resistencia del aire, podemos usar las ecuaciones conocidas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y lo que vamos a usar como diferencia, ustedes lo habrán visto seguramente en el CBC, como decía antes, y en Física 1, que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado normalmente lo usamos en un plano con la coordenada X. Bueno, acá, si la coordenada vertical es Y, vamos a hacerlo con la coordenada Y. O sea, tenemos un objeto que va a caer de alguna altura, una altura h, al suelo, a una base. Definimos un sistema de coordenadas y lo dejamos caer, y por lo tanto la velocidad inicial va a ser 0, porque lo dejamos caer, no lo impulsamos. No lo impulsamos con una velocidad inicial. Entonces, en ese caso, podemos plantear las ecuaciones que salen de las relaciones de Newton. Insisto, no vamos a desarrollar acá las ecuaciones, pero sí las voy a poner. La velocidad en todo instante es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que en el caso de caída vertical la aceleración es la aceleración de la gravedad, y por lo tanto, como si es caída libre, y por lo tanto, como es caída libre y la velocidad inicial es 0, nos queda que la velocidad en todo instante, en esta experiencia, es la aceleración de la gravedad por el tiempo. Para saber la coordenada espacial, cómo va variando, o la posición, cómo va variando en cada instante del tiempo, sabemos que la relación para la posición es una relación parabólica, donde tenemos la posición inicial y sub 0, o la altura inicial y sub 0, la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
obviamente, en este caso, si consideramos que nuestro origen de coordenada lo tomamos como 0 acá arriba, y como la velocidad inicial es 0, nos va a quedar una relación cuadrática entre la altura, cuando llega al piso, acá, el tiempo que tarda en llegar al piso, va a ser 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea, tenemos que la altura es 1/2 de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, por el tiempo que tarda en llegar hasta el piso, o hasta la base, al cuadrado. O sea, una relación cuadrática con el tiempo. Y por otro lado, si hacemos las cuentitas de conservación de energía, energía potencial igual a energía cinética, vamos a poder despreciar que en esta experiencia la velocidad al cuadrado en todo momento de la experiencia es el cuadrado de la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la coordenada i. Entonces, estas son las ecuaciones que tendríamos que conservar y recordar. Ahora, ¿qué pasa si ahora hago una experiencia diferente? ¿Qué pasa si yo tiro el cuerpo para arriba con una velocidad v sub 0? O sea, digamos, cuando lo tiro para arriba, obviamente la aceleración de la gravedad es la que me está jorobando, que va a tratar de que el cuerpo caiga, ¿no? Entonces, va a haber una altura en la cual la velocidad se va a hacer 0 y después va a empezar a caer. ¿De acuerdo? Entonces, si uno toma la ecuación que sale por conservación de energía que vimos antes, en el punto de velocidad 0, o sea, cuando se para acá arriba, la velocidad al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura me va a dar 0, ¿no? O sea, lo único que hice es decir, bueno, ¿qué pasa si v es 0? O sea, cuando yo lo tire para arriba, en un momento el móvil se frenó y está con velocidad 0 y después empieza a caer. En ese momento, bueno, pasa esto que está acá. Entonces, despejando de acá, puedo encontrar la distancia recorrida, o sea, cuánto recorrió hacia arriba, a partir de los datos de la velocidad inicial y de la aceleración de la gravedad. Entonces, esto me está diciendo que si yo aumento, es muy simple, ¿no? Si aumento la velocidad inicial, aumenta la velocidad recorrida hacia arriba, ¿no? Es básicamente lo que uno ve cuando uno quiere escapar de la atracción terrestre, ¿no? Cuando yo quiero escapar de la atracción terrestre, voy a tener algo que es una velocidad de escape, que es la velocidad a la cual yo puedo salir de la atracción gravitatoria. O sea, si yo tiro un cohete desde algún lugar de la Tierra hacia arriba, bueno, recorrerá una cierta distancia hasta que llegue a esa velocidad de escape. Profe, sí. Perdón, discúlpeme. ¿De dónde sale el signo menos de b0 al cuadrado menos 2gi? Si lo igualé a 0. De acá, porque la aceleración acá es negativa. Yo acá la puse como está bien. negativa. Es negativa, o sea, va siempre para abajo. Claro. O sea, de acá es general, pero en realidad, para cuando lo tiras para abajo, sale de ahí. Sí, perfecto, gracias. Ok, entonces yo podría plantear la energía cinética, la energía potencial, a través de la constante gravitatoria, la masa de la Tierra, la masa del móvil y el radio de la Tierra. Y en este caso, la energía total es la suma de ambos. Y si yo estoy a una distancia infinita de la Tierra, prácticamente la energía, y estoy en la velocidad de escape, la energía cinética se hace 0 y la energía potencial también se hace 0. O sea, la suma de estas dos me tiene que dar 0. Por conservación de energía, la energía total con la cual yo estaba acá tiene que ser la misma energía que estuviera a una distancia infinita. Entonces hay conservación de energía. Si junto estas dos relaciones, ¿no? Fíjense que me queda una ecuación que me vincula la velocidad de escape, que es la velocidad en la cual ya me escapé de la gravitación terrestre. Si resuelvo esta ecuación, me queda que la velocidad de escape al cuadrado es 2 veces la constante gravitacional por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra. Saco la raíz. Si se fijan acá, esta es la definición de la aceleración de la gravedad, que es la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido r al cuadrado, y me queda que la velocidad de escape
es la raíz de 2 veces la aceleración de la gravedad por el radio. Si el radio de la Tierra es de 6.400 kilómetros aproximadamente, yo necesitaría una velocidad de escape de 11,2 kilómetros por segundo para poder salir de la atracción terrestre. O sea, en realidad este pequeño ejemplo que les estoy dando es para que se den una idea de la magnitud que significa poder escaparse en un tiro vertical desde la superficie de la Tierra, ¿no? Necesitaría tener una velocidad de 11,2 kilómetros por segundo para poder salir, ¿ok? De la atracción gravitacional. Entonces, esto es un ejemplito para el caso de tiro vertical, ¿no? Un ejemplito concreto que es cómo tendría que ser la velocidad de un cohete para escapar de la Tierra, por ejemplo. Bueno, veamos un poquito más con los pies en la Tierra, porque si yo tengo, entonces, este ejemplo donde voy a tirar algo para arriba y que después va a caer, desde una colina, por ejemplo, lo tiro con una velocidad V0 y veo qué pasa cuando cae. Bueno, yo sé que en este punto B la velocidad es 0, en este punto B la velocidad va a ser menos V0, y a partir de acá para abajo, la velocidad de acá va a evolucionar como una velocidad inicial menos V0, de acá para abajo estoy diciendo, más G por T. Bueno, puedo también calcular la cantidad, la posición del objeto, puedo calcular cuánto va a tardar para llegar a H, o sea, puedo hacer los mismos cálculos que mostré antes para caída, pero en este caso con una velocidad inicial. Entonces, este conjunto de ecuaciones lo podemos llegar a usar para analizar nuestras experiencias de, por ejemplo, tiro vertical. ¿Okay? Dicho este pequeño pantallazo, bueno, pueden aparecer preguntas que se pueden resolver a partir de esas ecuaciones. ¿Cuál es la altura máxima? Bueno, tendré que analizar esta parte del problema. Pueden resolver cuál es la velocidad en los puntos extremos. Claramente acá va a ser 0 y acá la podré calcular. ¿Cuál es la aceleración? Evidentemente va a ser la aceleración de la gravedad. Puedo calcular el tiempo en estas ecuaciones en cada instante de la experiencia. Cuando llego arriba, cuando llego acá al punto C, cuando llego al fondo. O sea, hay muchas cosas que uno podría resolver con este sistemita de ecuaciones. Algo de esto es lo que vamos a hacer en la práctica de hoy. La práctica de hoy va a ser sencilla, o sea, en sus casas ustedes van a poder hacer una experiencia de caída libre, una experiencia de tiro vertical. La práctica de hoy se divide en 2 partes. Una parte A es la que van a hacer hoy y una parte B que la vamos a hacer la clase que viene, que es con lo que se llamaba tiro oblicuo. En ambos casos vamos a usar las ecuaciones de movimiento y vamos a tratar de encontrarlas y encontrar parámetros de esas ecuaciones de movimiento. Entonces, en lo que corresponde al día de hoy, lo que vamos a hacer es estudiar el fenómeno primero de caída libre. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un objeto. Yo les recomiendo una pelotita, puede ser una pelotita de ping-pong, o un objeto de ping-pong, perdón, de tenis, o una pelotita de gomo. Lo van a tener que tirar desde una cierta altura, se pueden subir a un banquito, a una escalera, algo así, y tomar un video. Obviamente, si están solos, el video, lo van a tener que dejar el video funcionando de forma fija, subirse y tirar el objeto, filmar la caída. Un ejemplo que lo pueden mirar en YouTube, está bastante interesante, esta dirección de YouTube. Hay varios ejemplos en YouTube de caída caída libre, perdón, que están explicados y además están explicados cómo usarlos con tracker. O sea, prácticamente es una guía de cómo hacer la experiencia. Este es uno de ellos, pero hay otros. Algunos están en inglés, otros están en español. Piensen bien qué objeto les conviene usar en función de lo que vimos del video de la BBC. O sea, una hoja no puede ser. Piensen. Piensen también en dónde puede estar las diferencias si mis resultados no se ajustan a la teoría de caída libre. Bueno, con la información obtenida del video, ustedes deben graficar la trayectoria en función del tiempo, o sea, cómo está variando la variable de posición en función del tiempo hasta que la pelotita toque o el objeto toque el suelo, desde que lo disparan o desde que cae hasta que toca el suelo, y verificar si cumple las ecuaciones de trayectoria libre.
que la vimos antes. De trayectoria en caída libre, perdón, que la vimos antes. O sea, ustedes van a tener un gráfico que va a ser posición en función del tiempo. Y de alguna manera ese gráfico, voy a ir para atrás, de alguna manera ese gráfico va a tener que cumplir con esta ecuación de movimiento. Donde, si tomé mis coordenadas como I0 igual a 0 y la velocidad inicial es 0, va a ser I igual a un medio de G por tiempo al cuadrado. Entonces, su gráfico, que van a levantar con tracker, tendría que ajustar esta ecuación. ¿Okay? Está acá. Ángel, te hago una consulta. Ponele que no puedes usar el tracker. ¿Qué tendrías que medir o cómo lo tenés que hacer? A ver, la verdad te va a ser bastante complicado, porque con un cronómetro te va a caer muy rápido y el tiempo, lo que tiene de bueno tracker es que poder medir el tiempo para distintas posiciones del objeto mientras está cayendo. Sin tracker te va a costar hacerlo. En el caso de que no tengas tracker, que no lo puedas usar, bueno, tendrán que, ahora cuando estén en la sala, el grupo, tendrán que discutir a ver cuál de todos ustedes lo puede hacer mejor. Y entre todos, idear el experimento y que lo haga uno. Pero lo ideal siempre es hacer la experiencia, pero si no podés usar el tracker, en tu casa no creo que lo puedas hacer con cronómetro. Me parece difícil. Tendrías que filmarlo, no sé, después con algún otro programa verlo cuadro por cuadro. No se me ocurre ahora con qué lo podés hacer si no tenés tracker. Ok, gracias. Okay. Entonces, la idea es que una vez que nosotros ajustamos la ecuación, esta que está acá, de la trayectoria en función del tiempo, tendríamos que poder estimar la aceleración de la gravedad. Lo podemos hacer con Origin, llevando los datos de tracker a Origin, y ajustar esta ecuación. Fíjense que esta ecuación, como les comenté antes en regresiones, ya no es lineal. Esta ecuación es una ecuación, una parábola. Entonces, supongamos que ustedes ponen el origen de coordenadas, lo llaman que el I0 es igual a 0. Y ajustan la ecuación que es en t y en t cuadrado. Bueno, tendría que salir que el B0 es 0, de alguna manera, en el ajuste de la ecuación. ¿Okay? Si ustedes a priori consideran que esto es 0, es solamente una ecuación parabólica, y podrían sacar el G, pero si a priori dicen, yo no sé cuánto es la velocidad inicial, supongo que es 0, tendría que ajustar toda la ecuación en Origin. Ahora no usaría un ajuste, una regresión de una recta, sino tendría que elegir una parábola, que lo pueden hacer con Origin. ¿Okay? Bueno, lo que yo les propongo es que por lo menos para ver el tema de errores, de la dispersión, realizar esta experiencia por lo menos 4 veces desde la misma altura, filmar 4 experiencias y analizar en las 4 experiencias cuánto les dan los parámetros, ¿okay? Y considerar en ese caso la propagación de los errores. Y después, lo que pueden hacer es considerar alturas diferentes y suponiendo que la velocidad inicial es 0, con el tiempo en el cual tarda el móvil en llegar desde la altura h al suelo, que es el tiempo TH, hacer un ajuste por regresión de esta ecuación para sacar la gravedad, la aceleración de la gravedad. Esto es parecido en realidad a lo del péndulo. En el péndulo, ¿qué hacían? Medían el periodo y cambiaban la longitud del hilo. Bueno, acá van a cambiar la altura de la caída libre y van a medir cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. ¿Okay? Entonces podríamos calcular el valor de G también. Y finalmente, la última parte es hacer la experiencia lanzando el objeto para arriba. Acá es complicado porque tiro un objeto para arriba, una pelotita la tiro para arriba, tengo que filmar, y bueno, hay ciertas condiciones de contorno que me van a meter algunos errores. Por ejemplo, realmente cuando tiro la pelotita para arriba con mi mano,
me garantizo que realmente va en una trayectoria vertical, por ahí le di un cierto ángulo, no me doy cuenta. Pero bueno, vamos a hacer la experiencia para ver los resultados que obtenemos y ver qué ajusto. Acá en este caso no le vamos a pedir todo esto, sino solamente tirarlo, mantener la vertical, filmarlo, mirar la ecuación, mirar la trayectoria que me da con el tracker para la trayectoria que obtengo, ver la ecuación de movimiento si la puedo ajustar, y a través de estos datos poder estimar la velocidad inicial y nuevamente la aceleración de la gravedad, pero en el caso de la experiencia de tiro vertical. Perdón, una pregunta. Sí. Acá usted dice que considerando alturas diferentes, pero ¿cuántas alturas tenemos que considerar? O sea, Y a ver, vos por ejemplo en el péndulo, el hilo lo variaste 5, 6, 7 veces. Yo te diría que por lo menos con 5 alturas diferentes estás bien. Que serían 5 alturas y 4 veces cada altura. No. Hagamos primero con una altura las 4 veces, para analizar un poco la dispersión, con una altura las 4 veces. Y después le agregamos otras 4 alturas más, pero no hacemos 4 veces de cada una, con una sola alcanza. Perfecto, o sea, gracias. lo primero es ver cuál es el error que tengo yo manteniendo una variable fija, que sería la altura. Este es el error humano, el error de la máquina. Yo soy una máquina y estoy haciendo siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces la altura la mantengo fija. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es con alturas diferentes, pero no las 4 veces, una sola vez. Perfecto, gracias. Bueno, lo que van a hacer ahora es, van a ir los grupos, cada grupo a una sala, y tratar de hacer la experiencia y discutir entre ustedes. Fíjense que son las 10 de la mañana, o sea, tenemos hasta la 1 de la tarde, tienen 3 horas para poder hacer la experiencia, o sea, la pueden hacer hoy mismo. A mí me gustaría que nosotros, dentro de 1 hora, 1 hora y media, los docentes puedan ir, bueno, obviamente vamos a estar nosotros en la clase, pero nos pueden consultar, pero podamos ir a los grupos y ver, aunque sea que nos muestren alguna filmación, algo que ya hayan elaborado, o cómo por lo menos están trabajando, para poder discutir lo que están haciendo. ¿Les parece bien? Buenísimo, dale. Entonces, la idea es que trabajen ahora, de ahora en adelante, estas 3 horas. Una cosita más les voy a comentar. Durante este cuatrimestre, por distintos motivos, muchos alumnos y alumnas han dejado la materia, con lo cual los grupos originales, que eran de 5 personas, se han reducido en algunos casos muchos. Entonces tenemos tenemos 2 grupos de 2 personas y tenemos grupos de 3 personas. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar, a partir de ahora, a partir del práctico 3, o sea, de este práctico, vamos a agrupar los grupos de 2 con algún grupo de 3. Entonces, la propuesta es, el grupo 11, que son 3 personas, se va a unir con el grupo 12, que son 2 personas, y este es el nuevo grupo 11. O sea, la suma del grupo 11 y del grupo 12 forma el grupo 11, van a ir a una sola sala. Y se va a hacer un grupo de 5 personas. Lo mismo el grupo 1 con el grupo 10. El grupo 1 quedó con 2 personas, y el grupo 10 tiene 3 personas. Entonces la idea es agruparlos en un solo grupo. Esto va a ser mucho mejor porque van a poder discutir más entre ustedes. Va a ser también para nosotros un alivio de no tener tantos grupos. Realmente lleva mucho tiempo las charlas individuales. Entonces, dicho esto, bueno, vamos a comenzar. Lo último que les voy a decir, en el caso mío en particular, yo ya corregí los 3 informes, corregí 3 informes de la práctica 2. A un grupo ya le dice la devolución, y a los otros grupos, que creo que uno es el grupo 6 y otro el grupo 5, creo. No sé, lo tengo que chequear. En algún momento voy a entrar a la sala para poder comentarles la corrección del informe del práctico 2. Si no, al resto de la gente, yo porque ya los corregí, pero los otros docentes creo que lo van a tener, me parece que para el miércoles que viene, y se les entregará ese miércoles. Pero esos 2 grupos ya lo tengo, aprovecho y se los voy a devolver hoy. ¿De acuerdo? Ya se los mandé por campus, así que... No sé si hay alguna pregunta o algo.
Si no es así, sí. Si no hay preguntas, ya no entren a los grupos. Yo tengo una consulta. Sí, dale. Referido al informe. A partir de ahora, en el apéndice tienen que estar todos los resultados de todos, de todo el grupo, o No. ya no va a haber más apéndice. No, apéndices van a haber siempre porque puede haber apéndices de distintos tipos, pero lo que yo pretendo es que los resultados, o sea, que entre los integrantes del grupo, o sea, acá todos somos grandes y digamos, en el sentido que yo espero que todos hagan las experiencias, porque si no hacen las experiencias, después difícilmente en una evaluación puedan responder. Entonces, que las experiencias las hagan todos, que las hagan, pero para los informes que elijan entre ustedes, ¿cuál les parece que son los mejores resultados para presentar? Eso es lo que yo digo. No en el apéndice ponerlo de todos. Lo del apéndice ponerlo de todos fue en el primer informe para ver si había diferencias y bueno, poder conversar con cada uno en particular si había alguna diferencia. Pero a partir de ahora no, todos tienen que ser del grupo, el informe del grupo, como si fuese una clase presencial. ¿Está bien? Una duda respecto con eso. Si se hacen, cada uno hace los experimentos y se llegan a resultados interesantes de comparar, los resultados extra irían también en el cuerpo del informe. Sí, yo creo que si ustedes, por ejemplo, eso, o sea, el informe es del grupo. Si el grupo considera interesante, por algún motivo, presentar resultados de distintos integrantes, lo pueden hacer. Yo no digo que no, y hasta compararlos entre ustedes y tratar de discutir, o sea, ¿por qué a mí la aceleración de la gravedad me dio 11 y no me dio 9,8? ¿Y por qué a uno le dio 6 y a otro le dio 9,8? No sé. Ese tipo de cosas pueden discutirlas en el informe. Sí, lo pueden hacer, no hay problema. Buenísimo. Y una cosa particularmente, ahí vi en el chat que la reentrega, la devolución de la reentrega es el miércoles. Nosotros quedamos con Fer, que como viste que tuvimos la devolución atrasada y eso, Sí. que lo entregamos de vuelta el miércoles. Supongo A que ver, después yo arreglamos lo que cuando- a la gente que, con el caso de Fernando, que no pudo en su momento hacerle la devolución, a partir del día que Fernando le hizo la devolución es una semana para la reentrega. Sí, joya, ok. Está bien. ¿Ok? Muy bien. Sí, bueno. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vayan integrándose a los grupos y nos vemos en un rato. Ángel, yo tengo otra consulta. Sí, Marina. ¿Viste al principio que mostraste el gráfico residual? Yo quise sacarlo del origen y no pude. ¿El de los residuos? Sí, ¿sabes cómo sacarlo? Sí. Cuando vos, a ver, la planilla con todos los datos, ¿vos la lográs en el origen tener? Sí. ¿Querés compartir la pantalla? Compartir la pantalla conmigo, ¿ver? Si se puede. Ahí te comparto. ¿Para qué voy a salir de la pantalla?